prácticamente es similar al ejercicio, ¿no? Que hemos resuelto en la anterior clase virtual que hemos pasado. Entonces, ahora no sé qué dudas tendría o para resolver algún ejercicio o algo. Quisiera que me pregunten, ¿no? Ahora. Hola, hola. ¿Y alguien? ¿Qué dicen, compañeros? Ese ejercicio que les pasé, o bueno, el enunciado es prácticamente similar, ¿no? O sea, casi por no decir el mismo. A ver, vamos a verlo. Donde solo está cambiando la fuente del río, ¿no? Que en el anterior ejercicio que hemos resuelto era de 200 y ahora es de 190 aquí. Y lo demás prácticamente lo que vimos, ¿no? En el anterior ejercicio era nuestra demanda del río era de 200 y aquí está cambiando a 190 y las incógnitas o las preguntas prácticamente son las mismas, igual, el volumen déficit, excedente y volumen de estanque compensación. E incluso en el anterior ejercicio teníamos un poco más de preguntas, sí, a lo que estoy viendo. Entonces, ¿qué dicen, compañeros? Este ejercicio, yo estoy asegurando que uno de estos podría entrar a su parcial mañana. O también podríamos resolver. Bueno, les he enviado resuelto en sí, es material que tenía del semestre que llevé, ¿no? De mi auxiliar, les he pasado el material que es de la curva homotética. Son dos ejercicios igual, o lo quieren repasar eso, no sé. Para eso, pero necesito que me pregunten o que me digan algo en el chat, algo. O si no, puedes resolver este parcial que he mandado y con eso podemos aclarar las dudas. Que les he enviado el enunciado. Sí, 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 sí. Ya, pero yo les digo, es lo mismo, ya, pero a ver, lo resolveremos de nuevo. ¿Sí? Aquí me voy a poner los datos. A ver, y eso está con menos 5 veces para arriba. Amiga, clase, hay que grabar un ratito. Recording in progress. Entonces, vamos a resolver este parcial más ya, compañeros, y luego me hacen sus preguntas. Para los que me siguen, ya saben, métanse los datos.
Yo creo que ahí se nota. Ya. Entonces, como les decía, tenemos los datos. Aquí me voy a anotar igual el caudal del río. Ponte la fuente. Ya os decía, les puede dar en la tabla, como en nuestro anterior caso, que era, nos ha dado directamente en la tabla, ¿no? O también nos puede dar, como en este caso, como dato, ¿no? Aquí nos da directamente 190, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que representar en gráfica igual. Entonces, yo me voy a anotar aquí, 190 constante. Entonces, teniendo estos datos, que ya saben, entonces, debo realizar la gráfica de caudales. Entonces, como en mi eje X voy a tomar el tiempo y en mi eje Y el caudal. Nos vamos a gráfica. Bueno, ustedes en hoja milimetrada tendrían que hacerlo, ¿no? En su examen ya les expliqué sobre el por qué igual. Para realizar tengo ahí mi primera gráfica. Ahí yo creo que se nota. Ya. Entonces, esa es mi primera gráfica, ¿no? Luego la segunda gráfica les dije que igual se añade aquí. Y selecciono mis datos y número gráfica. Del río. Aquí mis datos de X van a volver a ser los mismos del tiempo y mis datos de Y van a cambiar constante. El aporte del río. Entonces, esto. Si en alguna parte se están perdiendo o algo, me hacen notar, por favor. Aquí, podría poner cada 10. Hasta ahí yo creo que está bien, ¿no? No creo que haya dudas. Se hace la gráfica, o sea, se da una escala. En este caso yo, digamos que cada cuadro lo estoy dando para cada hora, ¿no? 1 hora, 2 horas. Sí. En el papel milimétrico ustedes verían cómo representar la escala. Ya. Entonces les decía, una vez determinado la gráfica, lo que sea, cada hora. Aquí, iba marcando cada hora, ¿no? ¿Cuál es? Ahí. Entonces lo voy a ir marcando, ¿no? Cada hora para hallar áreas a cada hora. Se puede hacer también, como les decía, cada 2 horas, pero la precisión un poco baja y en estos puntos intermedios sí o sí tendría que aplicar. Incluso, ¿no? Ustedes cuando se presenten, exactamente esta línea no está pasando por 1 hora exacta. Y contando los cuadritos del papel milimetrado, entonces pueden ir deduciendo más o menos cuánto es 0,7, 0,8 de hora, no sé, algo por ahí es. Pero yo, como estamos haciendo un ejercicio, entonces lo voy a hacer, tomar como si fuera 1 hora, ¿no? Pero en el papel milimetrado se puede contar eso, según los cuadros pequeñitos.
Ya. Como ven, ya voy separando en horas. Hasta aquí, no creo que haya alguna pregunta, ¿no? Les pregunto para seguir mis referencias 190 caudal. No hay, ¿no? Preguntas. Entonces, luego de esto les decía que vamos a ir hallando unos tipos de elevaciones, ¿no? Para aplicar esta ecuación, les decía, la ecuación para hallar el área del trapecio, que en este caso hallo estas dos elevaciones, alturas, que van a ser caudales en mi caso, y la base va a ser el tiempo, ¿no? Que va a estar que está en horas, ¿no? En la gráfica, pero lo voy a convertir a segundos para eliminar con el caudal que está en litros por segundo, para así solo obtener en metros. Entonces, si no hay dudas, entonces empezamos, ¿no? Vamos a ir hallando las alturas de cada sección. En este caso tengo mi primer punto de dato, que es de 125, entonces solo hago las de esta, 125, entonces 190. Entonces mi primera altura va a ser 65. Eso ya va a ver, depende de ustedes dónde lo anotan, ¿no? Su altura. Ya. Entonces mi siguiente punto está aproximadamente, esto un poco de suma, ¿verdad? Se van a ir fijando siempre en la gráfica, porque de cada hora par nosotros tenemos ya la altura. Solo con una simple resta lo podemos hallar, pero de estas horas impares no las tenemos. Entonces, ahí es donde nos debemos fijar más en la gráfica. En este caso, aproximadamente 111 a 112 llega hasta otra altura. Entonces, igual, 190 menos 112. Y esa va a ser mi altura de 78. Entonces, esta altura va a ser de 78. Esta otra la tenemos, que es 100. Entonces, 190 entre 100, 90. Entonces, eso lo ponemos ahí. Luego, ahora para esta otra hora impar, lo mismo. Me voy a la gráfica, trazo hasta que punto llega en el eje Y. Entonces, se va a hacer, en este caso, yo lo calculo a un 95, exactamente. Entonces, 190. Entonces, igual a 95 eso. Ya, mi siguiente altura igual es dato, es 100, entonces va a ser 90 igual. 190 menos 100. Entonces, esta otra. Ahí. Prácticamente sería 117, 18. Y dos. Altura es 150, 40. Y así para todas estas, ¿no? A ver, es un directo.
170, 275. 240 prácticamente. ¿Sí? Ya, aquí voy a tener un poco de complicación, ya está pasando un poco. Entonces, esto lo voy a considerar como si fuera media hora aquí y otra media hora aquí, ¿no? Para no, en este caso no lo estoy considerando, estoy considerando como si estuviera llegando a una hora lo que estaría aquí, pero en aquí no. Está pasando casi por el medio, entonces a media hora. Entonces, como les decía, ustedes, como están separando a cada hora y están dando esa escala, estos cruces lo podrían contar, ¿no? En cuánto tiempo, digamos, si es que su hora está en 5 cuadros, lo podrían contar, ¿no? Aproximado de en cuánto de hora está aquí. Puede ser 30 minutos, 20 minutos, según. Aquí, 210. Este, aproximadamente 175. 15. 170, 20. Aquí igual. Aquí como se está yendo por el medio, aquí prácticamente por el medio igual. Entonces, como aquí lo voy a considerar 20 minutos, aquí igual, 40 minutos. De esos tiempos voy a ir para su base. Prácticamente 116, 17. 200, no, 206, 207. Aquí ya lo voy a... Se entiende la idea de que se tiene que sacar, ¿no? El aproximado en el eje Y de estas horas impares. Entonces yo lo voy a calcular directamente así. Aproximado en 243, por ahí. Entonces sí, es- aquí ya lo voy a considerar como si fuera una hora, que esta va a ir a cero directamente. Cero, aquí, 700.
0 y 0. En este caso es aproximadamente 162. 162. Siguen entrando. Ya, ahí está, ahora es 22, 150, 40. Y de esta última, más o menos, 137, 138. Entonces, 32. Ciento 125. Entonces, sí. Bien. Entonces, una vez teniendo la gráfica, teniendo las alturas a cada hora, pues vamos al cálculo, ¿no? En el anterior ejercicio les decía, eh, todos los que están debajo del aporte son mis volumen de excedentes y todos los que están sobre o encima de la gráfica de aporte van a ser mis volúmenes de déficit. Entonces, eso mismo vamos a ir repitiendo en este ejercicio. Por aquí voy a tener un volumen de excedente 1. Y otro, volumen de excedente 2. Y volumen de excedente 3. Mi volumen de déficit 1. Y mi volumen de déficit 2. Entonces, lo que les decía, ¿no? Aquí en el enunciado tenemos que nos pide, ¿no? Graficar, realizar la gráfica del hidrograma de consumos y de la fuente, ¿no? Entonces, nuestro punto con la gráfica. Entonces, nuestro punto 2 dice, aquí, en 1.2 nos pide el volumen de déficit de la fuente, ¿no? Respecto a la demanda. Y nos pide en el 1.1.3 el volumen de excedentes, ¿no? De la fuente igual. Y el punto 1.4 el volumen del estanque de compensación horaria. Entonces, comenzamos con el 1.2, que es el volumen de déficit. Les decía, ¿no? Debemos calcular por partes. O si quieren, también podrían calcularlo en uno, ¿no? Pero para no confundirse. Déficit 1. Entonces, aquí, como ven, es prácticamente meter, ¿no? Las alturas. Ah, por cierto, en esto realizar mi conversión, ¿no? De una hora. Que una hora tiene prácticamente 60 minutos.
Y estos, cada minuto tiene 60 segundos. En una hora en segundos es 3600 segundos. Entonces, voy a la gráfica, entonces empiezo a meter, ¿no? En esto, lo estoy tomando el cero como si estuviera en una hora puntual, entonces solo lo voy a hallar como si fuera un área triangular, ¿no? Una altura de 60 y su base una hora. Entonces, vamos. Ya, se va a acabar el tiempo y al mismo enlace, por favor, ingresa. Creo que una sesión más va a ser. Entonces, voy aquí, 60 por 3600. Esto dividido entre 2 y eso sería el volumen. Acuérdense que este volumen igual está en litros. Vamos a tener siempre cuidado con las unidades. A esto, adicional a esto, tengo que sumándolo. Caso 60 más 85. Más 90. Más 50. Ya, en este punto es un poco especial. 50, 10. Ya, como les decía, entonces esto está pasando prácticamente por media hora, eh, casi 20 minutos, ¿no? Entonces esos 20 minutos, primero en conversión, 20 minutos, 40 minutos en segundo.
hasta ahí. Luego esto, este punto de aquí que va de 10 a 15, entonces lo voy a considerar como si estuviera en un punto intermedio de 20 minutos, ¿no? Como les decía, entonces voy a tomar su altura que es 10.
Este es Recording el in primer volumen, ¿no? progress. De déficit uno. Entonces vamos a calcular el volumen de déficit 2. Igual ya tengo las alturas, en este caso. Y directamente, aquí como lo estoy asumiendo que son 40 minutos, pero es para el volumen de excedente. Entonces, en el volumen de déficit igual voy a considerar 20 minutos. Entonces, eso tomar en cuenta. Entonces, mi altura es 17. Entonces, por su base que estoy considerando 20 minutos, y eso equivale a 1200 segundos. Siguiente. Y es una hora, entonces directamente 3600, no se confunden. La 353 de altura. Esta igual me estoy equivocando. Ah, no, estoy bien. Esta última. Aquí ya no lo estoy tomando como si estuviera a 20 minutos, ¿no? Directamente igual a una hora. Como si estuviera cayendo prácticamente a una hora exacta lo estoy considerando. Entonces, por eso le he puesto aquí la altura cero. Todo más que todo por hacer el caso, ¿no? De que en el papel milimetrado se puede contar, ¿no? En caso de que el cruce no vaya tan exacto. Claro, también ustedes cuando hagan su gráfica tampoco lo van a hacer tan exacto como lo hace el programa, ¿no? En el caso del programa lo hace bien exacto la curva, pero ustedes como van a hacer a mano alzada estas rectas, estas curvas, entonces prácticamente algunos van a caer por aquí, otros será por aquí, otros por aquí, otros recto quizá lo vayan un poco menos va a ser, entonces sí, eso puede ir variando, ¿no? Depende de la gráfica que ustedes realicen. Mi último punto, que lo voy a considerar igual como un triángulo, una altura de 30, 600, ¿verdad? Entonces mi volumen de déficit 2 va a ser este. Y debo convertirlo a metros cúbicos. Entonces, como mi punto 1.2 me pide el volumen de déficit total, entonces yo lo calculo aquí. El volumen de déficit total va a ser igual a la suma de estos dos. Entonces tengo un volumen de déficit total en esta fuente o de 1605.6 metros cúbicos. Entonces, para el punto 1.3 me pide el volumen de excedentes. Vamos a admitir. Entonces, el volumen de excedente es lo mismo. Pues aquí calculo igual. Tengo, en este caso tengo tres volúmenes de excedentes. Entonces calculo los tres, ¿no? Primeramente el uno. Entonces pongo aquí. Volumen de excedentes uno. Que va a ser igual. Ocho. Más.
Y finalmente mi último punto, que es un triángulo igual a 1 hora. ¿No? 40 por 3600. Ese sería mi volumen de excedentes uno, que este está en litros, siempre recuerden eso. Y nosotros lo convertimos a metros cúbicos. Entonces mismo voy calculando mi volumen de excedentes 2. Aquí. Aquí, como les decía, entonces aquí para el volumen de déficit lo he considerado 20 minutos, entonces aquí para el volumen de excedentes va a ser exactamente a lo contrario, ¿no? Va a ser 40 minutos de base. Entonces aquí anoto 15 por, me calcula aquí que 40 minutos equivale a 2400 segundos, entonces por 2400 más. Y lo mismo en este otro punto, que en el volumen de déficit lo calcula a 20 minutos, entonces en este punto va a ser 40 minutos igual. El volumen de excedentes 2 va a ser ese valor y lo convertimos en metros cúbicos. Finalmente calculo mi volumen de excedentes 3, que es igual aquí, que aquí ya no lo he considerado con minutos, nada exacta, entonces 1600. Y finalmente mi último volumen, o bien, acaba en un trapecio, ¿no? Entonces, ese es el cómo está. Entonces, este sería nuestro volumen de excedentes 3. Igual lo convertimos a metros cúbicos. Y finalmente calculo mi volumen de excedentes total, que va a ser la suma de esos tres. Y ahí quedaría, ¿no? El 1.3, que es el volumen de excedentes. Ya. Ahora, ahora nos pide el volumen de estanque de compensación horaria. 1.4. No sé si en el anterior ejercicio era, les di dos casos. Este. Nos vamos a pasar en estos mismos dos casos, compañeros.
para el ejercicio. Sí, ya. Entonces, como les decía en la anterior clase, cuando mi volumen de excedente sea mayor a mi volumen de déficit, el volumen de estanque se va a poder hallar con esta fórmula, ¿no? En caso de que sea contrario, que mi volumen de excedente sea menor al volumen de déficit, vamos a aplicar que el volumen de estanque es igual al volumen de excedentes directamente. Se decía. Entonces, entonces comparo, ¿no? Y tengo mi volumen de excedentes que es igual a 2166 y mi volumen de déficit es de 1605, ¿no? Entonces, cumplimos para el primer caso, que mi volumen de excedentes es igual a 2166, es mayor al volumen de déficit, que este es igual a 1605,6. Entonces, como es mayor, aplico el caso uno, donde mi volumen de estanque va a ser igual. Más simple es esta, ¿no? El volumen de excedentes menos el volumen de déficit. Y este es el metros cúbicos. Entonces, el 1.4 solo sería este, aplicando los dos criterios que les decía, ¿no? La anterior clase. Entonces, hasta ahí será parcial, ¿no? Del anterior semestre, parcial pasado. Entonces, hasta ahí prácticamente sería. Ahora, no sé si hay alguna duda o algo, les escucho. ¿Tendrían alguna duda, compañeros? Prácticamente un poco sencillo se diría, ¿no? Solo un poco dividir las áreas para hallar el volumen, ¿no? Eso un poco moroso se diría, ¿no? Luego el resto está, a ver, hablemos del chat. Solo eso, compañero. De eso es de la curva homotética que les envío ahorita, dos ejercicios. Y prácticamente este. Entonces, solo repasen eso. Porque yo creo que prácticamente en estas semanas que pasaron con el ingeniero solo avanzaron eso de la gráfica y según tengo entendido su tarea de planos como 3 semanas, ¿no? No les revisó, ¿no? Les corrigió que eso sí también un poco parte de mi culpa, ¿no? Que yo me he ausentado unas 2 semanas de clases, entonces sí tengo un poco la culpa ahí por no hacer ejercicio. Pero ahora yo creo que las dudas ya están aclaradas. Y quizás este ejercicio no lo hayan visto, ¿no? Pero prácticamente yo les aseguro que este sí o sí va a ser su parcial sencillo, pero si no lo repasan, entonces están perdidos, ¿no? Pero también les sugiero que repasen, ¿no? Eso de la curva homotética, eso para graficar caudales consumo al final, cuando una vez que tienes la curva homotética. Solo esos dos sería para su parcial de mañana. Y yo creo que después de la clase les voy a enviar un PDF donde les quería hacer una práctica de teoría, ¿no? Pero directamente les voy a enviar un PDF de teoría para que repasen, entonces, por si entra teoría, ¿no? Como en su primer parcial. Y seguidamente esto, compañeros, posiblemente mañana en la noche igual tengamos una clase virtual extra, donde ya les voy a explicar el proyecto, ¿no? El proyecto que vamos a realizar aquí en la materia. Y ese proyecto se va a entregar para directamente el examen final. Entonces, si habría alguna otra pregunta o alguna consulta, duda, podrían hacerla ahora, por favor.
si la práctica mañana va a recoger. Como les decía, la práctica es para la siguiente semana, pero el que quiere entregar ya mañana, entonces lo podría hacer, ¿no? Pero es para la siguiente semana, porque recién saqué la anterior semana, no les puedo dar solo una semana. Sí, Entonces, es para la siguiente semana. Pero los que quisieran o los que deseen, claro, los voy a considerar puntos extra, ¿no? Me pueden entregar mañana, pero por el 100% de la nota se va a calificar hasta la siguiente semana. De eso no se preocupe. Recording stopped. Ya. ¿Qué dudas más o alguna otra duda tuvieran, compañeros? Yo les sugiero que practiquen más que todo la rapidez, ¿no? En la gráfica. Y también si es que están en la posibilidad ya en el papel milimetrado, les sugeriría que se lleven ya graficado al examen, al menos los ejes, ¿no? Para que no estén tardando tiempo. Solo esa recomendación. Luego, listo, ¿no? En la gráfica que es mecánico, ¿no? Deducir cuándo hay rebases. Ya. Entonces, ¿alguna otra consulta, compañeros? Así para cerrar la sesión. Y la clase la he grabado, entonces yo lo voy a subir prácticamente ahora mismo, igual que en el anterior, en el mismo Drive los voy a subir y les voy a compartir. Yo creo que va a tardar una media hora en subirse, entonces para 10:30 yo creo que ya va a estar en el grupo el video de la clase. Entonces, compañeros, les escucho. Nada, ¿no? Bien. Entonces, compañeros, les recomiendo, ¿no? Es solo eso, practíquense la velocidad en la gráfica. En algunos casos, puede meter, como hemos resuelto en la clase, con 7 incisos hasta aquí, ¿no? La pregunta, representar la gráfica por un método. O puede ser algo sencillo, ¿no? Como el parcial del anterior semestre, que solo tenía solo 4 incisos, entonces, dependiendo. Pero yo sé que lo van a poder realizar. Y también voy a estar en su examen mañana, así que si tienen alguna duda dentro del examen, entonces me realizan más la consulta. Entonces, si no hay dudas, compañeros, entonces prácticamente ahorita voy a empezar a cargar el video de la clase y les voy a enviar. Y yo les sugiero que se pongan a repasar, ¿no? Este parcial es como si es que entre estos dos, bueno, se puede asegurar sí o sí una buena nota, si por no decir un 100, pero un 80, algo así, se puede asegurar en este examen. Entonces, repasen. Y si el INGE avanza alguna teoría o algo, entonces anótense que posiblemente pueda volver a meter teoría como en su primer pasado. Entonces, solo esas recomendaciones, compañeros. Entonces, si no hay consultas, voy a finalizar la sesión y voy a empezar a cargar los videos, compañeros. Entonces, que tengan buenas noches. Y cualquier consulta, si tienen alguna duda o algo, si están repasando, me hacen nomás al interno. Voy a estar hasta medianoche, a más tardar hasta 1 de la mañana, yo creo. Entonces pueden realizar mi consulta. Entonces, hasta mañana, compañeros. Mañana nos vemos en su examen.